Hablar del monotributo productivo. Ajá. ¿En qué consiste? Vamos a poner en A contexto. ver. Acto en Ferro, Sergio Massa, ministro de Economía, precandidato confirmado del oficialismo, muy seguro de que va a ganar también el 10 de diciembre. Dijo, no, vamos a esperar al 10 de diciembre para anunciar esta medida. A fines de agosto vamos a publicar un DNU, un decreto de necesidad y Sí. urgencia, donde vamos a publicar justamente este monotributo productivo. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes beneficia? ¿Quiénes no? Bueno, estamos en comunicación con Daniel Sapsay, abogado constitucionalista que está en comunicación con la pantalla de Unife, porque claro, es un poco técnico el concepto y para poder profundizarlo con mayor profesionalismo. Daniel, muy buenos días. Sebastián Alonso y Amanda Pizarro te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buen ¿Qué día. tal? Buen día, ¿cómo están Sebastián y Amanda? ¿Qué tal? Un placer. Monotributo productivo. Daniel, contanos en qué consiste. Bueno, más allá de en qué consiste, que está descrito en el anuncio que ha hecho Massa, es muy importante tener en cuenta que en materia de tributos rige de manera inexorable el principio de legalidad. Es decir, que los tributos solo pueden ser creados por leyes, no pueden ser creados por decreto de necesidad de urgencia. Claro. Inclusive esto queda aclarado en la Constitución, es decir, como principio general, el presidente no puede dictar decretos de contenido legislativo, pero además excluye la materia penal y la materia tributaria, o sea que más clara agua. Lo que aparece además, por si todo esto fuera poco, en otros lugares, con lo cual ya de por sí es de una inconstitucionalidad manifiesta, más allá de que el propósito sea loable, no es eso lo que importa. Sí. Lo que importa es que esto parte desde la Carta Magna, es decir, que no hay tributo sin representación. Solo la representación del pueblo, en aquel momento eran los varones, que le ponen el límite al rey, son los que pueden declarar, crear un impuesto. Claro, claro. Esto también para seguir contextualizándolo con la audiencia, Massa cuando anuncia esta creación del monotributo productivo, claro, como decíamos recién, es por decreto, entonces no pasaría por un congreso, y también podemos aclarar, ¿no?, que estaría vinculado con las personas justamente que pertenecen a esta economía informal, ¿no?, los trabajadores informales que, según lo que dice Massa, les permitiría tener algunos beneficios como obra social y demás personas que están bajo un régimen. A ver, Daniel, es claramente una medida electoral, ¿no?, en el momento donde se buscan votos, bueno, también beneficiar a un sector de los trabajadores, que son muchísimos en Argentina, que hoy no tiene esos derechos. O sea, vos decís que esto ya parte de una base, digamos, mala, digamos, que no es correcta, que es el hecho de que es un decreto. Ahora, a veces justifican las medidas, justifican que no se pase por ese mecanismo formal. ¿Cómo lo ves vos como un constitucionalista? No, no justifica nunca, la Constitución es tajante, excluye precisamente la posibilidad de que sea por decreto de necesidad de urgencia. Aún cuando circunstancias excepcionales podrían impedir la sanción normal de leyes, de todas maneras aclara ese artículo, que es el artículo que está en la Constitución, que se excluye la cuestión tributaria y la cuestión penal. En ninguna circunstancia pueden ser dictados o creados por decreto. Sí, y la verdad que Daniel, qué tema ese, ¿no? Porque pensemos que también es un perfil que estaría marcando más a una tendencia que se podría potenciar en caso de que asuma después de las elecciones generales. ¿Cuál es la libertad que puede llegar a tener un presidente en relación a los DNU en base a lo que vos nos estabas describiendo recién? La libertad está definida por la Constitución, es cumplir la Constitución. Esto ha sido la regla del kirchnerismo, que ha cumplido la Constitución cuando se le da la gana y le ha convenido, si no, no la ha cumplido. Vemos que Massa sigue bien esa línea, que representa lo mismo, es decir, la violación de la Constitución y de la ley. Y lo digo no solo con un celo de tipo formalista, veamos cuál ha sido el resultado para la Argentina, un país empobrecido, un país con una inflación desenfadada, es decir, realmente peor no podríamos estar, así que no solo es un problema de formalismo, es un problema de hacer las cosas bien para que los resultados también sean buenos. Y casi como el ministro de Economía, como
no te digo como el presidente, pero sí, porque claro, él anuncia algo que es potestad de un presidente, ¿no? El hecho de emitir un decreto. Ahí también vemos cómo se maneja esta dinámica del poder en la Argentina, Daniel, ¿no? Me parece que tenemos como una suerte de primer ministro Esto es una buena observación la que haces, así es. Nuevamente se replica lo que ha pasado con respecto del presidente Fernández, que en realidad desde el principio quien tomó las decisiones presidenciales ha sido la vicepresidenta. Por eso yo hablé desde el principio de un régimen vicepresidencialista. Mira. Ahora también. Ahora no sé cómo, ahora no sé qué nombre cabe, pero evidentemente todo está absolutamente en contra de la Constitución. Subvierten las normas. Y Daniel, en base a este marco constitucional que vos estás mencionando, ¿puede ser denunciado, por ejemplo, Sergio Massa por este anuncio de un DNU a fines de agosto? ¿O cuál sería el marco legal en ese sentido? Porque, digamos, Bueno, también sabemos que últimamente los políticos se manejaron mucho a través de la justicia, ¿no? Bueno, de todos modos, esto es un anuncio a futuro. Si es o no, si se está cometiendo o no un delito, habría que preguntárselo a un penalista. Ese no es mi campo y no me quiero meter en lo que no es lo mío. No hay duda que es un ilícito en la medida en que está claramente violando la Constitución. Y no es una cuestión de interpretación, hay simplemente la literalidad. El texto de la norma es por sí claro, lo prohíbe. ¿Pensás que los políticos realmente le prestan entonces atención a la Constitución en base a lo que estamos hablando ahora? Bueno, estamos hablando de cierto tipo de políticos. No pensemos que todos son iguales. Todavía tenemos esperanzas de que haya algunos que no lo hagan, y ha habido en la historia quienes no lo hicieron, empezando por el expresidente Ilia, que fue muy celoso del cumplimiento, o el presidente Alvear. Tenemos varios casos que afortunadamente cumplieron, observaron la Constitución. Claro, fueron la excepción, y por eso, dado que fueron la excepción y los otros no lo cumplieron, el país está destruido. Ahora, lo que está claro es que, Daniel, esta tendencia, ¿no?, de emitir DNU se ha dado en gran valor, ¿no?, en gran cantidad en los últimos años, no solo con Alberto Fernández, sino con Mauricio Macri, también porque, claro, los presidentes en un momento ven como los proyectos que proponen no avanzan y a veces tienen que emitir estos DNUs. Para la etapa política que se viene en la Argentina, donde se habla de algunas medidas que tal vez están relacionadas, se habla, ¿no?, del ajuste o de tener que, bueno, ajustar cuentas para complacer al Fondo Monetario, por ejemplo. ¿Te parece que se puede dar esto de gobernar por decreto o no es viable en la República Argentina? Me parece que no se entendió lo que dije, porque me volvés a preguntar lo mismo. A ver. Yo claramente dije que hay que cumplir con lo que dice la Constitución, no gobernar por decreto. Si no, ya entramos en un sistema que no es democrático. Claro, eso es lo ideal. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Es eso lo que queremos los argentinos? ¿O lo que estás insinuando? Porque si no, no entiendo. No, claramente no. Claramente lo que digo es... que sí, que lo repetís tanto. No, es que me interesa, obviamente me interesa el tema porque veo en los últimos años una tendencia de los presidentes de la Nación a emitir muchísimos decretos en temas que, como bien vos marcás, tendrían que pasar por el Congreso, tienen que pasar por el Congreso como marca la Constitución. Entonces lo que te consulto, Daniel, es eso, ¿no? Veo esta tendencia, como que es peligroso, ¿no? Es lo que marcás. La tendencia ha sido el kirchnerismo, que casi nos gobernó todo el tiempo. Sí, claro. La tendencia. El macrismo también, pero va por ahí, no es que quiero instalar eso, sino que me interesa el tema porque veo como siempre se habla de la Constitución. No se entiende lo que digo. No, vos me querés hacer decir lo que yo no quiero decir. No, ni hablar, pero veo que se habla mucho de la Constitución, no ustedes obviamente, digo, sino los políticos, en nombre de la Constitución hay que respetar la Constitución, y después veo que según para dónde vaya el cambio, digamos, político, hacen lo que hacen. Bueno, Daniel, te agradecemos como siempre, muy claro, quédate tranquilo que muy claro, y es un placer siempre hablar con vos. Les pido que después me manden, por favor, el audio, porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Desde ya, ahí con la producción seguramente lo coordinarás. Te agradecemos siempre la amabilidad, Daniel. Bueno, un placer. Soy el agradecido. Adiós. Abrazo grande. Daniel Sabzai, abogado constitucionalista aquí de renombre en la Argentina, así que siempre un placer y debatir, ¿no? Principalmente conversar y debatir con él, es muy productivo.